Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por la oportunidad de poder llevar esta palabra y esta parashá, Señor, que es doble, Señor. Comprende dos parashot. La parashá Vayekel y Pekudei, la número 22 y 23. Y él reunió y las cuentas. Este encuentran en Éxodo 35:1 hasta final de Éxodo, que está en el capítulo 40. Al final del capítulo 40 hasta el versículo 38. En esta oportunidad él empieza esta enseñanza hablando sobre las normas para guardar el Shabbat. Da una directriz a puertas de empezar la construcción del tabernáculo, da una instrucción perentoria, clara, indiscutible. Se ordena guardar el Shabbat, se ordena guardar el día del Señor, el día de reposo, so pena de muerte en este pueblo. Esos son los primeros versículos de esta enseñanza. Después de esta enseñanza vemos también cómo el Eterno nos habla de la construcción del tabernáculo, que empieza con una contribución. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que el Eterno ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Eterno, todo generoso de corazón la traerá al Eterno. Y menciona que se debía de traer como ofrenda para la construcción del tabernáculo. También indica que todo sabio de corazón de entre ellos vendría y haría todas las cosas que el Eterno ha mandado. Dice el versículo 10, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que el Eterno ha mandado. Y instruye cada una de las cosas de los aditamentos que debería tener el tabernáculo. Su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras. Bueno, eso lo podemos ver con más detenimiento en cada uno de los versículos. Además, también se habla de las vestiduras para el servicio que debían de tener los sacerdotes, la vestidura del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón, el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para servir el sacerdocio. Y dice el versículo 35-21 de Éxodo, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Eterno para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra y para todas las sagradas escrituras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro al Eterno. Vemos aquí estos dos versículos muy importantes que vino todo varón a quien su corazón estimuló, todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad libremente, podrían venir a presentar ofrendas para el Eterno. Era algo voluntario. Después de recoger toda la ofrenda, también hubo mujeres a las cuales su corazón les impulsó para hacer también ayudar en la obra del tabernáculo. Todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado. Cada uno quería aportar lo que Dios había puesto en su corazón. Dieron todos voluntariamente, hombres y mujeres, dieron de corazón voluntario. Dice el 29, de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Adonai había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria al Eterno. Vemos cómo la palabra de Dios se refiere siempre a la voluntad del hombre, al deseo que el hombre tuvo voluntariamente para venir a participar en la construcción del tabernáculo. En este capítulo también vemos cómo se hace la construcción del tabernáculo, y aquí vamos a ver que el Señor escoge a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo llena del Espíritu de Dios, dice el versículo 31, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Él era el escogido directamente para responsabilizarse de la construcción del tabernáculo. Moshe le había dado las instrucciones, pero quien lo iba a construir era Bezaleel, porque Dios lo había
llenado del Espíritu de Dios. Entonces en este capítulo se hace la construcción del tabernáculo, en el capítulo 36 se construyen todos los demás enseres del tabernáculo y en el capítulo 37 igualmente se construye el arca, se construye la mesa, se construye el candelabro, se construye el altar del incienso y en el capítulo 38 se construye el altar del holocausto, la fuente de bronce, se construye el patio y finalmente en el 38, en la parte final del capítulo 38 se hace unas cuentas de todos los materiales que se usaron en el tabernáculo. Y llegó un momento que cada uno de los encargados de las obras que tenían que hacer dijeron que ya no deberían traer más ofrenda al santuario porque ya era demasiado, ya no se necesitaba más. En el capítulo 39 se elaboran las vestiduras sacerdotales, tal como el Eterno lo había dicho, se hacen las vestiduras, también hicieron una diadema. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Elohim. Aquí se termina en este capítulo 39 toda la obra del tabernáculo, como lo dice el versículo 43, y vio Moshe toda la obra y aquí que la había hecho como el Eterno había mandado y los bendijo. En el capítulo 40, después de que todo, cada utensilio, cada enser del tabernáculo, cada parte del tabernáculo es terminada, se erige el tabernáculo, se levanta el tabernáculo conforme a la instrucción que el Eterno le da a Moshe. Dice en el capítulo 40, luego el Eterno habló a Moshe diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en el arca el testimonio y la cubrirás con el velo. Y también dice cómo iba a irse acomodando, organizando cada una de las diferentes enseres que el Eterno había mandado hacer y también cómo Aarón y sus hijos iban a oficiar esta primera ofrenda que iba a ser, esta primera vez que el tabernáculo iba a ser levantado, que iba a ser erigido. Y se ordenó tal como el Eterno lo había dicho, se colocaron cada una de las cosas organizadamente, como se había dicho y dicen como el Eterno había mandado. Y finalmente en Éxodo 40:33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moshe la obra. Así termina toda la organización de que cuando se levantó el tabernáculo, después de haber hecho cada cosa, como el Eterno había dicho, y sucede algo impresionante, y es que el Eterno se agrada y ve que todo ha sido hecho conforme a su voluntad, y la gloria del Señor aparece sobre el tabernáculo. Eso lo vemos en los versículos 34 al 38 de Éxodo 40. La gloria del Señor aparece, llena el tabernáculo. Bueno, este es un resumen corto de lo que pasa en estas dos parashot, que es una parasha doble, y quiero referirme específicamente, es mirar cómo en los primeros versículos, en los primeros capítulos de esta enseñanza, del versículo 35, se ve que en la parasha todo se hizo conforme a lo que Dios mandó. Pero quiero resaltar es que aquí se evidencia en estos versículos de los capítulos 35, 36 y 37 y finalmente en todos, pero es más notable en estos, un actor del pueblo de Israel muy específico. Y es que es el hecho de que el pueblo se había comprometido, había tenido había un deseo vivo de agradar a Dios y lo había hecho tal como se había comprometido. No se quedaron solamente en el deseo, sino que actuaron. El pueblo de Israel actuó. Por eso vemos que en los versículos, ya en esta puesta en marcha de la construcción del tabernáculo, todo el mundo no se queda en el deseo, sino que hace. Lo que hubo en su corazón lo hizo. Quien quería dar la ofrenda lo hizo voluntariamente. No se quedó siempre en un deseo ni en una emoción, sino que realmente lo hizo, lo llevó a cabo para el Eterno, libremente.
Cada uno que se había comprometido con ciertas responsabilidades libremente de su corazón, voluntariamente, finalmente cumplió con lo que había determinado hacer para la construcción del tabernáculo. En estos versículos, como ya había dicho, se evidencia que se pasó de las promesas, se pasó del deseo a la materialización de las acciones con las cuales se habían comprometido. Su deseo no se quedó solamente en un deseo, sino que se hizo realidad, no se quedó en una emoción, sino que se hizo realidad. Le cumplieron al Eterno con lo que debía hacerse. Los proverbios hablan referente a este asunto así. Dice el proverbio 19:22 en la parte B, que mejor es el pobre que el mentiroso, dándonos a entender que para Elohim es mejor el pobre que el que no cumple, que el que miente, que el que dice que va a hacer por una emoción y no lo hace, que el que en su emoción está convencido de que debe hacerse algo para Dios, pero que finalmente pasada la emoción no le cumple a Elohim. Ese no le agrada al Señor. Mejor es el pobre que el mentiroso, dice la palabra de Dios. Eso nos enseña que este pueblo tenía un vivo deseo de agradar a Dios, pero no se quedó simplemente en el deseo, en la emoción. Muchas veces tenemos emociones, deseos, por el momento, pero no llegan a materializarse cuando pasa el tiempo. Eso no habla bien del amor y del compromiso que tenemos con Dios. En el Brit Hadashah quiero resaltar 2 Corintios 8:11, dice la palabra de Dios en la Reina Valera. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Claramente aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto que tuvieron un vivo deseo de hacerlo, de querer hacerlo, pero que tenían que cumplir con lo que se habían comprometido. Esta paracha empezaba instándonos a cumplir el Shabbat. Hoy muchas circunstancias no nos permiten reunirnos congregacionalmente, pero nuestra obligación con Elohim no termina. Nuestra obligación que se deriva de nuestro amor a Él no debe parar por las circunstancias, no debe parar por la emoción, si nuestra emoción está bien o no, porque en el momento de euforia, en el momento que se deseó honrar a Dios, pero no se tuvo la convicción, pasado el tiempo no se llegó a tener la suficiente fuerza ni el suficiente carácter para cumplir, no se tuvo la suficiente determinación para llevar al cumplimiento, pues eso envaneció y envanece nuestra vida y lo más triste y peligroso, envanece nuestra relación íntima con Dios. Debemos tener una correcta determinación en nuestro corazón. Tenemos que tener firmeza de carácter para seguir a Elohim, a su Hijo, el Gran Cordero, a su poder, el Ruach HaKodesh y a su palabra. No debemos desfallecer por las circunstancias. Eso habla mal de nuestra fe. Si creemos a Dios, pues debemos seguir adelante, confiados en que quien prometió cumplirá. Quien dijo que nos guardaría, nos guardará. Y no dejar las cosas que nacemos en nuestra emoción sin llevar a cabo. Debemos de tener determinación. Y está en nuestra capacidad tener esa determinación, lo dice el Proverbio 16:1, en la primera parte del proverbio. Del hombre son las disposiciones del corazón. Entonces lo que yo dispongo en mi corazón, yo lo puedo controlar. El pueblo de Israel, o los que decidieron obedecer del pueblo de Israel y construyeron el tabernáculo, tuvieron determinación, tuvieron carácter, y así permitieron que la gran obra de Elohim se manifestara, y se manifestará con la misma presencia de Dios en ellos. Él vino a habitar con ellos, porque Él quería hacerlo, y ellos tuvieron la determinación para obedecer lo que Dios quería que se hiciera, donde Él quería morar. Y su poder y su presencia, el Elohim único y portentoso verdadero, vino, y la gloria del Dios llenó el tabernáculo. Esta es la enseñanza que para hoy quiero compartir con ustedes a través de estas dos parashot que
el Señor nos deja en su palabra. Determinación para cumplir lo que nuestro corazón en algún momento anhela, desea o se emociona con Dios. No podemos vivir por emociones. Si no las cumplimos estaríamos viviendo así por emociones. Pero cuando cumplimos pasamos de la emoción a la realidad y pasamos de una expectativa a una verdad de bendición con Dios. Shabbat Shalom, que el Eterno los continúe bendiciendo. Bishen Yeshua HaMashiach.